Hablaremos hoy de Diodoro de Megara. Otras veces hemos hablado aquí en este foro de los comportamientos extraños de los filósofos de la antigüedad, que es un tema de peluquería. Hace algún tiempo dijimos que Aristóteles no toleraba quedarse dormido y que había inventado un mecanismo que le garantizaba ganarle al sueño unos momentos más. La otra historia era un aparato que dejaba caer una bola sobre un plato, qué sé yo, para despertarse. Hemos contado la historia de Heráclito, que creyó que untándose con estiércol y ubicándose al sol conseguiría expulsar las fiebres que lo aquejaban. En verdad murió. También nos hemos acordado de Diógenes. Las anécdotas que se cuentan sobre Diógenes ilustran siempre la pertinacia del pensamiento de aquel hombre. Este Sócrates delirante, como lo llamaba Platón, caminaba descalzo durante todas las estaciones del año, dormía en los portales de los templos, envuelto únicamente en su manto, y tenía por vivienda una tinaja, un tonel, decían por ahí también. En una ocasión, cierto hombre adinerado lo convidó a un banquete en su lujosa mansión, y él andaba dando vuelta por ahí lo enfrentó a este hombre, se aclaró la garganta y le escupió directamente a la cara. Y después le dijo que no había encontrado otro lugar más inmundo para escupir, que lo disculpara. Son buenas las historias de Diógenes, probablemente todas falsas. Diógenes iba a la casa de Pirro, también un hombre adinerado, que tenía unas alfombras que eran su orgullo. Y entonces Diógenes, que venía con todas las patas sucias del barro, qué sé yo, medio a propósito, le pisoteaba las alfombras. ¿Ves, Pirro, cómo pisoteo tu orgullo? Y Pirro le dijo, sí, Diógenes, con otro orgullo. No está mal, no está mal. Quiere decir, esta pequeña historia tiene su gracia, porque hay formas de etiqueta que no son las clásicas, pero que también constituyen otra etiqueta y también constituyen una forma de discriminación, aunque no siga las mismas pautas. Sí. Ponele, y vos decís, sí, yo no me he visto de smoking, qué sé yo, hasta ahí todo bien. No, porque la vestimenta, qué sé yo. Y después, ese mismo tipo va a un lugar en donde si no tenés los pantalones, sí, de tal manera, sí, o si no están sucios, lo que sea, no sé, no importa. Sí. Entonces también está fuera del asunto. El asunto consistiría, si consiste en algo, en no tener ningún problema con ninguna indumentaria, pero no, se combate una etiqueta con otra etiqueta, como Diógenes se burlaba de un orgullo con otro. Bueno, pero hoy creo que vamos a hablar de otro, que es Diodoro de Megara, que vivió en el siglo IV a.C., como casi todos los filósofos griegos. Nació en Iasos, en el Asia Menor, que entonces era Grecia, ¿no? Pero después pasó a enseñar en Megara. Allí había sitios en los que se armaban competencias lógicas y dialécticas, que se tomaban en serio los tipos. Perder en una de estas competencias era humillante. Los alumnos de los maestros perdedores solían abandonarlos para pasar a formar parte del alumnado de los que ganaban, ¿no? El caso es que trabajaban estos tipos con incongruencias del lenguaje, con pequeñas paradojas, y bueno, cosas tales como si Dios puede crear algo tan pesado que él mismo no puede levantar, toda esa gilada. Muchos maestros trabajaban en esto y se le atribuyó a Diodoro de Megara la siguiente. Era una invención que empezaba con este inciso: lo que no has perdido, lo tienes. Empezamos mal. Y si se partía de esa aseveración, que era muy frecuentemente aceptada, Diodoro continuaba con la pregunta: ¿no has perdido unos cuernos?
y efectivamente el tipo no había perdido unos cuernos. Entonces debía responder que no habiéndolos perdido tenía cuernos, lo cual provocaba la risa, el estupor general y el triunfo en la competencia que acabamos de describir. Ustedes me dirán, bastaba con no aceptar la primera aseveración, consigna, claro. porque no es verdad que lo que has perdido, que lo que no has perdido lo tienes. Hay cosas que no hemos perdido, tampoco las tenemos, ni las hemos tenido. Bien. Diodoro era maestro en estos torneos en los que se debía atrapar a un contrincante para que no pudiera salir de cierta construcción retórica, ¿no? Salvo con respuestas absurdas. En realidad, algunas de estas gracias todavía no han podido ser eludidas. Algunas de las aporías de Zenón, ¿no? Qué sé yo, la famosa flecha eleática. Eleática porque Zenón vivía en Elea. Elástica, decía aquí, en algún tiempo. Bien. La flecha eleática que para llegar al blanco debía recorrer primero la mitad del recorrido y después la mitad de lo que le quedaba y después la mitad de lo que le quedaba, y así uno podía razonar que jamás iba a llegar al blanco porque siempre había una etapa subsiguiente. Claro. Esto es confundir la supuesta infinitud de un tiempo con la infinita posibilidad de dividirlo. Claro. Una cosa por ahí puede ser infinitamente divisible, pero finita. 10 centímetros son finitos, si tienen fin. Pero si uno quiere dividirlo por 2, por 2, por 2, es infinitamente divisible, pero no infinitamente durable en el caso del tiempo. Bien, esta es la flecha eleática. Así que Diodoro era maestro en estas cosas. Él tenía mucha estima a un personaje llamado Estilpón. Lo quería mucho y además lo estimaba porque era un tipo inteligente. Algunos los consideraban grandes enemigos, y en realidad en cierto modo lo eran, pero a Diodoro no le desagradaba tener en Estilpón a un adversario de su talla, capaz de elaborar arduos enigmas. En una oportunidad se produjo un encuentro entre Diodoro y Estilpón en una competencia que, según la crónica, tuvo como jurado al rey de Egipto, Ptolomeo Soter, que en realidad era griego. Los Ptolomeos empiezan con Alejandro de Macedonia, no eran egipcios. Parece que el rey Ptolomeo se había acercado hasta Megara para ver aquella competencia. A la hora establecida, en la gran sala del palacio, Estilpón se puso de pie y planteó lo siguiente: Honorable Diodoro, ayúdame a salir de este problema. Me he dado cuenta de que nadie en verdad puede decirse mortal. Los vivos no pueden decir he muerto sin mentir. Y los muertos nada pueden decir. En cuanto a los inmortales, no es una frase que resulte verdadera. Un inmortal que diga soy mortal estaría mintiendo. Así, si es cierto que nadie puede decir soy mortal, el hecho de ser mortal no designa más que una posibilidad futura en lo que concierne a cada uno de nosotros y para nada una certeza. Diodoro se quedó en silencio un momento. Una respuesta filosófica adecuada, diría un amigo, podría ser déjeme de jorobar. Pero Diodoro no tuvo esa idea. Comenzó a entrever en dónde se encontraba la falla, pero no logró desplegar el hilo de su planteo. Tartamudeó, un murmullo recorrió la sala. Y luego otra vez el silencio. Ptolomeo Soter, el rey egipcio que estaba presente allí, instó a Diodoro a que diera una respuesta. Vamos, dice, tiene que dar. Pero no hubo caso, ¿no? Todo lo que le venía a la mente era complicado, extendido y poco certero. Y Diodoro se retiró abucheado. Justo antes de cruzar la puerta, se volvió para decir al auditorio que su respuesta iba a ser escrita,
que se iba a la casa a componerla y que regresaría al día siguiente. Pero no convenció a nadie y los abucheos se sostuvieron. Gente, ¿eh? Gente, sí. Cuando llegó a su casa, Diodoro llamó a un secretario, a un escriba, y le dictó durante toda la noche una respuesta sabia y argumentada. A la mañana la leyó y no le pareció concluyente. Entonces pensó dos cosas: que estaba viejo y que había perdido. Esas eran las dos cosas. Sí. Así que se presentó a la competencia con un fundamento irrefutable. Explicó que la mejor forma de elucidar aquella aseveración, soy mortal, era del siguiente modo. Se subió a lo alto de una muralla que habían puesto exclusivamente para eso, se lanzó al vacío No. y se murió. Aunque la resolución no había sido dada, la contundencia retórica de Diodoro conmovió a todos. Y Sí, sí, Y señor. Ptolomeo Sóter, el rey egipcio, póstumamente le dio el triunfo a Diodoro. El rival, Estilpón, solo perdió a algunos alumnos, nada más. Esta es la historia que queríamos contar hoy. Es una manera leguleya, tramposa, de considerar la inteligencia. De todos modos, el pensamiento griego nos dio los instrumentos para evitar estas zancadillas. El amigo Unamuno hablaba de una virtud que a él le parecía letal para la inteligencia, que era la facundia. Esa vivacidad que tienen algunos y que suele oscurecer la naturaleza más profunda de algunos asuntos. Y él decía que prefería la inteligencia seca, de pocas palabras, de poco firulete. Después, desde luego, más cerca de nosotros están Wittgenstein y Bertrand Russell, que han hablado muchísimo acerca de estos asuntos, de qué es lo que tiene sentido, qué es lo que no lo tiene. Y ahí sí habría para jugar un rato. Hemos ido a la discoteca y el discotecario nos dijo otra cosa. Dijo que este contrapunto de inteligencia, saber si, qué sé yo, si alguien podía levantar algo, si alguien podía crear algo tan pesado que él mismo no pudiera levantar, etcétera, etcétera. Él encontraba una analogía entre eso y el arte de la controversia, podríamos llamarlo, Sí. y la payada de contrapunto. Los payadores, que a veces hacían esa clase de preguntas. ¿Cuál es el canto del cielo? Como está Martín Fierro. Bueno, los cielos lloran y cantan hasta en el mayor silencio, bla, bla, bla. Que eran desafíos poéticos, pero a veces también, por no decir que casi siempre, preguntas filosóficas. Bien. Y nos dio un disco, que es un vals paisano, que se llama, en alusión a esta repetición de las controversias de los sofistas, se llama La pena del payador y habla seguramente de cuestiones que están en el pensamiento de los payadores.